Bien, empezamos. Hola, muy buenas. Mi nombre es Eduardo Andrés Coloma Alcíbar y soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Este es un trabajo para maestría práctico número 1, servicio comunitario, y una continuación directa de mi proyecto pasado en la charla con el actor clave. El día de hoy, compartir pantalla, aquí está. Este es el tema para esta ocasión. Instrumentos o políticas públicas que protegen derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esta es una charla más que nada dirigida al público en general, pero sobre todo a las personas que estuvieron la vez pasada en la charla, en donde dimos una pequeña introducción y dimos una vista que fue mucho más general del tema en cuestión. Por hoy vengo a hablarles además de ser una continuación, voy a expandir más sobre el tema y hablar de manera más específica. Y va a tratar de dos aristas principales, que son el Memorándum de Montevideo y política pública para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes. También tendremos una charla a profundidad de lo que trata este memorándum y de las normativas en cuestión. Y al final veremos lo que es, cuáles son las problemáticas que trata de resolver estos artículos en cuestión. Bien, pero empezando por lo primero. ¿Qué es el memorándum de Montevideo? Entre las acciones del programa y Escuelas Seguras se encuentran las destinadas a promover ambientes escolares armónicos y a fortalecer una cultura de la prevención de las adicciones, de violencia, delincuencia y riesgos. Bien, como ya sabemos, esto no es sorpresa para absolutamente nadie, siempre se ha sabido que en los centros educativos, en muchas ocasiones, no, a pesar de que supuestamente es la segunda casa y de que se supone que dentro de las mismas instituciones hay normativas las cuales protegen la integridad de los estudiantes, así como su libre desarrollo, es verdad que en muchas ocasiones hace falta algo más que simplemente las normativas escolares, porque en muchos casos los centros de educación suelen tener un tipo de atención deficiente, ¿no? Como el caso de las escuelas públicas, como en ciertos institutos educativos que aunque son de escuelas privadas suelen tener digamos, un desarrollo deficiente de sus obligaciones, ¿no? Y de ahí nacen ciertos movimientos que tratan de opacar esa clase de carencias del sistema educativo, ¿no? Aunque realmente no es culpa del sistema educativo, sino tanto del sistema en general de las escuelas en sí, ¿no? La organización, la administración, etcétera. Uno de los problemas principales que se suelen ver en esta clase de instituciones es que a pesar de que, de que uno va a aprender y a educarse, pues muchas veces existen las malas influencias, los cuales conllevan a que jóvenes tomen actitudes totalmente antisociales debido pues a la interacción de otros estudiantes que sí que tienen malas costumbres, ¿no? Que son adictos, son violentos, cometen actos delictivos, entre muchas otras cosas. Aparte de que los estudiantes practican mucho actualmente lo que es la promiscuidad en las redes sociales y también de manera física, aunque esto siempre ha sido así, no es actual. Bien, y de eso se trata más o menos el memorándum de Montevideo. Además de darnos unas normativas sobre qué es lo que supone que queríamos hacer, y trata más de ser un movimiento social y una campaña de concienciación, ¿no? Para evitar esta clase de situaciones, no solamente por actualmente la era digital, sino que también hay problemas que competen a nosotros mismos, ¿no? Como personas, porque al fin y al cabo esto no solamente afecta a los estudiantes en sí, sino también a los padres y familiares, ¿no? Todos tenemos un primo, una hermana, un hermanito, un primito o un hijo directamente. Ya. Y específicamente, para poder, digamos, para poder desenvolvernos de mejor manera, es que existen las políticas públicas para una Internet segura para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es esta aquí, son estas normativas. Esto también vimos la vez pasada con el Código de la Niñez y Adolescencia, pero eso es otro tema, ¿no? Donde vimos el artículo 1, el artículo 6, el artículo 27 y así, donde expliqué más a fondo sobre cuáles son las consecuencias y qué clase de pasos se deben utilizar para,
para actuar en caso de ser víctima de las malas influencias o de los malos tratos en las instituciones. Realmente da igual, ¿no? Bueno, empezamos entonces. Eh, una política de uso sano, seguro y constructivo del Internet. Para niños, niñas y adolescentes, parte de la intención de potenciar las oportunidades y habilidades que ofrecen las tecnologías digitales en su vida de desarrollo, y así promover el aprovechamiento de usos beneficios de las TIC, o sea, en acrónimos, ¿no? En un marco de derechos digitales. Digna e integridad física, psicológica, emocional y sexual. Y es que, bueno, para nadie es un secreto que en la actualidad ya sea para bien o para mal, las redes sociales, el Internet en general, forman ya una parte muy íntima de nuestras vidas. Y no solo de las personas como yo que viven parcialmente de eso, que estudian gracias a eso, sino que también forma parte muy íntima de los niños y niños de edades muy tempranas que aún están en formación, no pueden ser los estudiantes. Yo conozco a padres que le han dado a sus hijos, niños de como 4 o 5 años, una tablet, un celular, un dispositivo con el cual pueden acceder a redes sociales, pueden acceder a contenido en línea, y eso genera muchas vulneraciones en la vida de los jóvenes, ¿no? Como por ejemplo problemas que de hecho vamos a tomar a profundidad a continuación, que son estas aquí. Y que es algo que no se suele hablar demasiado, o sea, que sí suele haber campañas, pero que entre los familiares en sí, entre los padres, considero que la comunicación es deficiente, la verdad. Pero bueno, es gracias a eso que, a pesar de que, a diferencia del tema anterior, esto se basa más que nada en el uso de las redes sociales, no solo centrándose en el ámbito educativo, sino también ya en el ámbito, digamos, digital. Por ejemplo, el uso responsable, aparte de que estos son herramientas, que no, las normativas públicas son herramientas que se pueden utilizar a favor de nosotros, porque a pesar de que el conocimiento jurídico de las personas realmente muchas veces es deficiente, no es realmente básico, a las personas no le interesan conocer las normativas, las normativas para ciertas cosas, entonces que sepan que hay en la actualidad, a pesar de que Ecuador es pionero, de hecho, en la creación de leyes para la protección de los niños en Internet. No solamente, y también para la mujer, pero eso es otra cosa. Y eso inició en otros países, pero bueno. Entonces, aquí tenemos la política pública para Internet segura. ¿Ya? Ahora, en lo que quieren saber realmente, ¿qué nos dice a profundidad el Memorándum de Montevideo? Ya, aquí les digo, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, por sus siglas IFAI, el 3 de noviembre del 2009, organizó en la Ciudad de México una sesión de trabajo a la que convocó autoridades de diferentes niveles, además de los sectores sociales y privados, para dar a conocer el Memorándum de Montevideo, que reviste particular importancia porque prevé la conjunción de esfuerzos para la protección de los datos de Internet y especialmente de menores. Esto es algo bastante positivo, ¿no? Pues a pesar de que Ecuador tenga bastantes cosas que no nos puedan agradar, la verdad es que ha sido relativamente pionero en esta clase de normativas y ha inspirado a muchos otros países a tomar cartas similares. Ya. Y lo otro, ¿qué nos dice a profundidad la política pública de Internet segura para los niños, niñas y adolescentes? Bueno, se trata de una política que está destinada a promover conductas protectoras y preventivas a factores de riesgo que pueden poner en peligro la integridad de niños y niñas ante el acceso y uso de Internet, a cuáles tales vulneraciones han sucedido, promover protocolos adecuados para la atención, esto es importante, promover protocolos adecuados de atención para la protección, atención y reparación, que esa es, digamos, que es la base principal de todo esto, no solamente, esto no es una campaña de concienciación, estos son ya directamente cosas que se pueden palpar, ¿no? Herramientas, por decirlo de alguna forma, algo más pragmático, ¿ya? Ahora, para qué existen estas dos anteriores propuestas, ¿no? Pues les diré, responderé con las problemáticas que resuelve el Memorándum de Montevideo y la política para Internet segura de niños, niñas y adolescentes. Bueno, perdón que repita mucho esto, pero es que también suele ser de esa manera. Ya, lo que trata de evitar es que sucedan cosas como, por ejemplo, el sexting. Pues las estéticas nos dicen que más del 80% de los adultos, como tampoco es de sorprenderse, ¿no? Nosotros en muchas ocasiones habremos realizado esta clase de cosas, ¿no? El sexting, que es básicamente charlas, ya sea como por motivos de charlas eróticas, básicamente, intercambio de fotos, mensajes, etcétera, etcétera. Y eso es algo que
se ha, digamos, difundido hacia los más pequeños, no hacia los menores. De hecho, casi el 50% de los menores de edad ven al sexting como algo positivo e incluso divertido. Y eso es un dato totalmente preocupante, porque puede, claro, además de lo principal, ¿no? Que es que un niño no debería de estar perturbando su cabeza de esa manera, porque uno está preparado para esa clase de, digamos, de comportamiento. En muchos casos pueden haber casos de filtraciones de fotos, datos personales, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa es el grooming, que sí son nombres en inglés, pero bueno, así los encontré. El grooming, que es básicamente es como una especie de, es básicamente como a los adultos, ¿no? Adultos pederastas, en este caso, se aprovechan de niños y de su inocencia para sacarle datos personales, muchas veces no solamente para cosas sexuales, ¿no? Como puede ser el intercambio de fotos, el contenido de pornografía infantil, porque es por el hecho de tener imágenes en tu teléfono de niños menores, eso es que suena obvio, pero es contenido pederasta, ¿no? El grooming es otra problemática bastante importante y es bastante común, de hecho, más común de lo que la mayoría de las personas creen. El cyberbullying, bueno, esto ya es algo que no tiene tanto que ver con lo sexual, ¿no? Pero que realmente es muy importante. Y es que realmente el bullying ha sido realmente una problemática bastante importante en lo que viene siendo la vida de los jóvenes estudiantes. Y que actualmente, bueno, sea, digamos, que extrapolado a las redes sociales. Y no solamente tiene que ser gente de tu entorno, o sea, puede ser realmente una persona desconocida, ¿no? Conocemos el caso de muchos jóvenes que, por ejemplo, han subido videos a internet, que se han hecho virales, se han hecho un meme y que reciben burlas por todo el mundo. Y que la gente se lo suele tomar como a risa y no se lo suele tomar en serio. El hacking, que es básicamente que, bueno, al fin y al cabo, no solo estamos hablando de redes sociales, ¿no? Cuando un niño utiliza un celular, puede entrar a ciertas páginas, puede usar sus datos, su contraseña, puede usar su usuario, y repito, eso puede ser un problema porque puede tomar, repito, datos personales, fotos privadas, etcétera, 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 e incluso el temor de todos los padres, ¿no? Que es que muchas veces, en la actualidad, como cada vez las transacciones en línea están siendo más comunes, es normal que los niños tomen, digamos, la tarjeta de sus padres para comprar cosas por internet, comprar juegos, comprar lo que sea. Entonces, en una de esas, pueden poner sus datos en el sitio equivocado y cuando de repente no se dan cuenta, y le vaciaron la cuenta o tiene una deuda tremenda. Y eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta porque es una problemática bastante, bastante común. No es paranoia de los padres, se basa en hechos. Porque un niño al final no tiene los conocimientos suficientes como para tener responsabilidad en ese aspecto. Entonces, esto no solamente afecta a los niños, sino también a los padres. Y esto es algo que se ha hablado últimamente, pero que ha ido más hacia los adultos, pero que también considero que es importante hablar de niños, y es la adicción a la pornografía. Básicamente por el hecho de que el acceder a esta clase de contenido hoy en día es extremadamente fácil, es muy fácil. De hecho, basta con simplemente poner una pequeña búsqueda en línea en el buscador de Google, 3, 4, 5 palabras, y tienes literalmente millones y millones de datos de videos, imágenes, etcétera, de contenido para adultos. Y esto es algo que los niños por esa razón, niños a muy temprana edad están descubriendo esta clase de contenido que no es apto para ellos, pero que igualmente lo están consumiendo. Y claro, como un niño no tiene la capacidad para, digamos, saber lo que realmente esa clase de contenido le hace a tu cerebro, porque al fin y al cabo eso, además del comportamiento adictivo, del hecho de pervertir la mente de los niños, de ciertas actitudes quizás un poco desagradables con el género, con el sexo opuesto, etcétera, etcétera, etcétera. También suele liberar una especie de dopamina, que genera la felicidad, lo cual se considera como dopamina fácil, ¿no? Las cosas que son... esto no solamente afecta a los... De hecho, esto afecta más a los adolescentes que a los niños, obviamente, ¿no? Lo que se le conoce como el hecho de lo que te lleva muchas veces a procrastinar, y entre otras cosas. Entonces, básicamente, esas son las problemáticas que trata de resolver estas dos iniciativas, ¿no? Las que ya he mencionado anteriormente y cuál es su importancia en nuestra sociedad, ¿no? Bueno, esto básicamente ha sido todo, es realmente una charla, una parte muy breve, y es una parte más, este es el segundo video de los que tengo aquí grabado. Si gustan pueden ver los dos, el otro anterior que ya hice con una charla con otros compañeros.
donde también hablé de ciertas cosas parecidas y eso. Nada más, muchas gracias por escucharme. También gracias a los docentes, porque esto también lo van a ver algún, alguna persona de la universidad. Entonces, sin más que decir, muchas gracias por escucharme. No olviden dejar su comentario, dejar su like para ayudarme con ese trabajo. Y si quieren, y si pueden, ya sería genial compartirlo. Sería muy bueno. Muchas gracias.